Las sensaciones son buenas porque al final conseguimos volver a hacernos fuertes en casa, volver a sacar los 3 puntos, que al final es lo que tenemos que hacer, porque sabemos que gran parte de la temporada pasa por hacerse fuerte en casa. Entonces la verdad que muy contentos porque fue una victoria muy trabajada contra un equipo que vino a hacer aquí su partido. Era difícil abrirle la lata y al final en un error pues conseguimos ponernos por delante y nada, muy contento y feliz por conseguir los 3 puntos. Sí, no sé si será mejor, pero yo creo que con la primera pues es la temporada que más estoy interviniendo. Me siento importante, me encuentro muy bien a nivel personal y bueno, espero que de aquí a final de año seguir manteniendo este ritmo y que no baje el nivel y seguir como estamos. Sí, es un balón que va a banda, es un centro lateral, últimos minutos, meten gente al área, la verdad que pone un balón perfecto al área, hace un control perfecto y justo cuando veo que me va a encarar intento aguantarle y quedar lo máximo de pie, y cuando veo que él se mueve pues ya me muevo y ya elijo y con la fortuna de que la consigo sacar. La verdad que está siendo, como tú dices, una temporada muy igualada. Al final, al hacer una liga nueva como primera red, pues al final se fueron muchos equipos punteros, que entonces bueno, el nivel se igualó mucho, hay mucha igualdad. Si el primero es el que tiene un poco de ventaja, pero si no recuerdo mal los 4 siguientes tienen los mismos puntos, después estamos ya nosotros empatados puntos con el Compos, entonces está siendo una liga muy apretada. Llevamos unas semanas buenas a nivel de resultados, vamos a intentar mantenerlo de aquí a final de año para acabar la primera vuelta con buenas sensaciones y así afrontar la segunda vuelta con mucha confianza. El primero que quiere más soy yo, el primero que quiere estar más arriba pues soy yo, es la plantilla, es el cuerpo técnico, es la directiva, somos todos, pero yo creo que tenemos que darnos cuenta de dónde estamos, tenemos que darnos cuenta de quién somos, que al final somos un equipo que está haciendo las cosas muy bien de hace unos años para acá, pero yo creo que todos tenemos que darnos cuenta de las limitaciones que tenemos, sobre todo económicamente, contra equipos del grupo, porque al final no somos de los equipos que más presupuesto tienen. Yo creo que el equipo, con las limitaciones que tiene, está haciendo muy buena temporada. Tenemos 19 puntos, cualquiera los hubiese firmado en agosto, entonces yo creo que hay que estar todos unidos, tanto cuerpo técnico, jugadores, directiva como afición. Al final la afición lo que quiere es vernos ganar y cuanto más ganemos pues más van a estar con nosotros, así que solo pido que estemos todos unidos, que así las cosas saldrán mucho mejor.